Bueno, pues ahí está lo que durante mucho tiempo estuvimos hablando, que sería lo que decidiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus varias y diversas ramificaciones. Se estimó, pues, el proyecto de inconstitucionalidad que había planteado el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. No alcanzó los 8 votos necesarios, ya decíamos, los 3 votos que pues ya tiene, digamos, la autodenominada Cuarta Transformación, más el voto de Alberto Pérez Dayán, que votó en contra. Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Te agradezco siempre que platiques con nosotros, Francisco. Al contrario, Ana Francisca, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. A ver, pues, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó hoy y a partir de aquí, hacia dónde? Pues lo que pasó hoy fue una sesión indudablemente histórica. Creíamos que el bloque de los 8 ministros se iba a mantener, de los 8 ministros de los llamados independientes se iba a mantener y se iba a entrar a la discusión del fondo del asunto del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara para poder declarar esta invalidez parcial de la reforma judicial. Un proyecto del ministro González Alcántara que me parecía una salida muy buena jurídica y políticamente hablando, para que solamente se declarara la invalidez prácticamente de las elecciones por voto popular directo de jueces y magistrados y solamente se mantuviera la elección de ministras y ministros de la Corte y también de magistrados electorales. Me parecía una muy buena propuesta. Sin embargo, como no se alcanzó como ya se percibió que no se iba a alcanzar el número de los 8 votos, porque para esto el ministro Alberto Pérez Dayán pues fue el que sorpresivamente comentó que él se iba a mantener atendiendo a una postura que había tenido hace algunos años, en el sentido que las acciones de inconstitucionalidad no proceden en contra de reformas a la Constitución. El hecho de que él se hubiera manifestado también en contra de la procedencia de esas acciones por parte de partidos políticos, pues ya empezaba a indicar que él no iba a apoyar el proyecto de el ministro González Alcántara, y así sucedió. Ya nada más se tenían 7 votos y por eso ya no era necesario pues entrarle al fondo del asunto, y es que se decidió que mejor se desestimaran esas acciones de inconstitucionalidad. Es decir, la Corte simplemente ya no conoció este asunto, pero no quiere decir que la Corte emitió una declaratoria de validez de la reforma constitucional. No le corresponde a la Corte emitir algún pronunciamiento de esa naturaleza, simplemente no conoció ya esas acciones de inconstitucionalidad, pero hasta ahí, porque ahí también se había generado, hay un tema de que siga un pronunciamiento o no, y simplemente no es así. Esta reforma en estos momentos, y así como está, se mantiene en sus términos, a pesar de que existen también más de 100 amparos que siguen todavía pues vigentes. Sí, o sea, es ley, pues, ¿no? O sea, esto ya es parte de la Constitución, esto es lo que es, y a partir de aquí, pues ya supongo que ya se moverá más rápidamente todo el tema de la organización de las elecciones, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que se tiene que acomodar alrededor de implementar esto. Efectivamente, sí, Ana Francisca, porque a pesar de que, como comentaba, hay más de 100 amparos que todavía están pendientes de que se resuelvan, aunque los amparos lleguen al Pleno de la Suprema Corte, pues van a llegar con una votación similar. Es decir, yo lamentablemente no veo que los amparos que siguen todavía en trámite pueden realmente tener algo favorable, porque para eso tendría que haber un cambio en la votación, y ese cambio es del ministro Alberto Pérez Dayán, y así como manifestó sus razonamientos, yo no veo que él pueda cambiar finalmente de opinión. Es decir, la reforma va a continuar su implementación, bien lo comentas. Si había ciertas trabas, especialmente por parte del INE, de decir, vamos a esperarnos a que la Corte resuelva, bueno, la Corte hoy no es que haya resuelto el fondo, sino el asunto ya no entró a la discusión, pero en términos coloquiales, pues ya le da indirectamente una luz verde al INE y a cualquier autoridad involucrada con la implementación para que continúe precisamente con la organización
de las elecciones para el próximo año para elegir a jueces, magistrados y ministros, que de hecho ya los comités de evaluación emitieron las convocatorias en donde se encuentran ya ahí los requisitos y las formas de cómo deben de ir los aspirantes a ser candidatos a entregar su documentación ante esos comités de evaluación. Es decir, pues todavía el camino sigue firme, sigue largo, pero también hay que decirlo, la próxima semana se va a llevar a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para empezar el análisis de estas quejas que presentaron jueces y magistrados. Es decir, nos vamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sé es que en el caso de que el asunto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se llegue a emitir alguna resolución, simplemente desde aquí no le van a hacer caso. Sí, porque bueno, finalmente, a ver, ya lo habían anunciado tanto la propia presidenta Sheinbaum como los líderes en el Congreso, los liderazgos en general de Morena y aliados, que pues como ellos parten de la idea de que no hay digamos nada malo con respecto a la reforma al Poder Judicial, que no atenta digamos contra los principios básicos de la República Mexicana y de la separación de poderes y de la independencia de los poderes y de la autonomía, dicen pues no hay razón de que la estén debatiendo y la estén discutiendo. Ya habían adelantado pues que no iban a hacer caso a lo que dijera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que piensa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Francisco, me parece que les queda todavía más más lejano, ¿no? Les vale. Totalmente les vale, y sobre todo que un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tardar, en el mejor de los escenarios, varios meses. Pero la realidad es que se tardan años en que se dicte una resolución por parte de la Corte Interamericana. Es decir, cuando ya esté pues prácticamente consumada, ya todas estas elecciones y ya estén en sus cargos los jueces, magistrados y ministros electos el próximo año. Es decir, pues prácticamente podemos ir pensando, a menos de que ocurriera algo extraordinario, de que esta reforma constitucional en materia de Poder Judicial pues se va a mantener en sus términos a pesar de todos los problemas que está teniendo, se están percibiendo, contradicciones que existen, y sobre todo la parte más importante, se va a garantizar un sistema de justicia que sea imparcial. Yo en estos momentos sigo siendo escéptico, sigo siendo un crítico, porque no veo cómo esta reforma realmente vaya a hacer que tengamos jueces competentes, jueces imparciales. Oye, la oposición ha señalado al ministro Pérez Dayán, le ha puesto el mote del Yunes del Poder Judicial. ¿Te parece que es algo así, o el ministro Pérez Dayán tiene todo el derecho y sustentó, argumentativamente sustentó su votación bien? Indudablemente el ministro Alberto Pérez Dayán tiene todo su derecho de poder emitir sus razonamientos y emitir su votación. Lo cierto es que nos sorprende porque él se haya mantenido quizá con una postura también que lo habíamos percibido en términos de ese bloque de los 8 ministros independientes, 8 ministros defendiendo la Constitución, y el hecho de que él haya emitido estos razonamientos en el sentido de seguir una línea de criterio que él había manifestado antes es algo que sí nos sorprendió, porque indudablemente las condiciones y los contextos de antes y de hoy son distintos. El mismo ministro Javier Lainez lo comentó. En su momento yo me manifesté con una postura, pero hoy el contexto es algo diferente. El ministro Luis María Aguilar Morales también lo llegó a comentar. Es decir, de que se pueden cambiar los razonamientos, los criterios de un ministro que votó hoy y dentro de unos años en un asunto similar lo puede cambiar. Claro que se puede cambiar, y eso también fue parte de lo que se estuvo comentando. Sin embargo, sí es sorpresivo, y sí es un tema de que pues he visto que se le ha estado calificando al ministro Alberto Pérez Dayán como el Yunes, y yo creo que ahí cada persona tomará una decisión si es el Yunes, si es el Judas, si es una persona que traicionó finalmente a la toga, si es una persona que traicionó su juramento de hacer cumplir la Constitución. En lo personal, sí me parece que hay
suficientes razonamientos y argumentos para poder defender un cambio de postura y un cambio de criterio, porque estamos ante la defensa de los principios fundamentales de nuestra Constitución y que solamente el poder constituyente originario puede cambiar y no así el órgano revisor de la Constitución, que es el que tiene actualmente Morena. Bueno, pues ahí está, esto sigue hacia adelante, la reforma al Poder Judicial se mantiene. Francisco Burgoa, gracias siempre por conversar con nosotros.